En primer lugar, debo agradecer la invitación que se me hiciera a participar en este tercer simposio sobre política y discurso. La presentación que les voy a hacer tiene como tema central toda la retórica que se ha utilizado para justificar posiciones en torno al regreso a la presencialidad de las clases en todos los niveles del sistema educativo venezolano. Esto es un tema que está sobre el tapete, aún más cuando estamos viendo que la pandemia se ha recrudecido, el número de contagios se ha multiplicado y el gobierno, por ejemplo, por tercera vez en menos de 3 meses ha echado para atrás la medida del retorno a la presencialidad. Me voy a referir entonces no a la polémica que existe entre los sectores que quieren el retorno a la presencialidad sin ningún tipo de condiciones, o a aquellos sectores que se niegan rotundamente a esta posibilidad, e inclusive este sector intermedio que asume que sería posible pensar la presencialidad tomando medidas adicionales de bioseguridad, etc. Entonces, pero mi interés no es defender a uno u a otro sector. Mi interés es analizar un poco el discurso que ha servido para justificar estas posiciones y cómo, independientemente que estemos de acuerdo o no con ellas, vamos a observar discursos que no siempre están apegados a la verdad, o exageran, o que reproducen algunos mitos, o francamente se refieren a falsedades. Y esto es utilizado por todos los sectores que están terciando en esta polémica. Por eso mi ponencia se llama Cuando el discurso nos alcance, porque este discurso que ha servido para justificar posturas puede llegar un momento que se convierta en un boomerang para el que lo emite. ¿Por qué? Porque el discurso lo puede entrampar en posiciones que luego no va a poder justificar, porque no asumirla de manera continua. Bueno, sin más, para no perder tanto tiempo en esta introducción, vamos a referirnos a algunas de las aseveraciones más frecuentemente utilizadas. La primera, quizás la más radical, es aquella que dice que todo esto se trata de una conspiración del gobierno y que no existe la pandemia, es un invento del gobierno y por lo tanto hay que regresar sin condicionamiento alguno a la presencialidad de las clases. Y esta conspiración tiene que ver con la necesidad que el gobierno tiene de mantenernos en nuestras casas y evitar las protestas en las calles. Por supuesto, esta es la versión más radical, que se cae por su propio peso. Esa tal conspiración que le atribuye al gobierno la posibilidad de generar una gran mentira a través de los medios de comunicación para inhibir a la gente a tomar las calles, se cae pues por su propio peso. Las estadísticas, las cifras, inclusive las experiencias con familiares cercanos, con amigos cercanos, nos dicen que la pandemia existe, hay contagios y hay mortandad. Otro argumento en la acera de enfrente dice
No, hay que retornar a clase porque si bien existe la pandemia, esta no es tan fiera como la pintan, el número de contagios es muy reducido y no se verifican eh, aumentos sustanciales de contagio con respecto a otros países. Esto es una versión muy ingenua. Esto es una versión que, si bien por lo general surge de sectores que critican las políticas comunicacionales del gobierno, pues le hacen el juego al ayudar a ocultar una realidad que está siendo cada vez más evidente. Y con este discurso un poco se respalda las estadísticas del gobierno, en las cuales todos hemos coincidido en que suponen un subregistro del número de contagios por las razones por todos conocidas. Eh, un, tercer, un tercer argumento que se ha esgrimido eh, tiene que ver con el hecho de que en América Latina supuestamente todos los países han retornado a la presencialidad y el único que falta es Venezuela. Esto es totalmente falso. Es totalmente falso y mucho más en estos momentos cuando la mayoría de los países de América Latina han resuelto retornar a la educación online porque los niveles de contagio se han multiplicado en los últimos días. Pero es que inclusive desde comienzo de este año, con el cual se hizo mucho más fuerte esta posición, el recorrido por las páginas web de los Ministerios de Educación de los diferentes países de la región y un poco el contacto con colegas de otros países nos revelaban que países como Ecuador, por ejemplo, cuando en diciembre el gobierno nacional a través del Ministerio de Educación autorizado el retorno a la presencialidad a partir del 12 de enero, los primeros días de enero echaron para atrás esta medida, igual que en Brasil. El Ministerio de Educación echó para atrás, por ejemplo, la medida del retorno a partir de febrero de las clases presenciales en las universidades. Un poco más adelante emitieron un decreto prohibiendo el retorno en el resto del sistema educativo. De tal manera que esta versión tampoco es apegada a la verdad. Otro argumento tiene que ver con, esta vez para negar la posibilidad del retorno, es el que dice que la contaminación es masiva, todo el país está contaminado, los niveles de contagio en todo el país son muy altos y por lo tanto no se puede regresar a clases ni en las zonas urbanas ni en las rurales. Esta también es una exageración. Las estadísticas indican que si bien el número de contagios está aumentando drásticamente, esto se hace de manera desigual dependiendo de la región del país. Hay estados en las zonas urbanas más grandes, Bolívar, Táchira, Miranda, Vargas, capital, donde los contagios son muy altos, pero hay zonas del interior del país donde los contagios son mucho más bajos, de tal manera que se podría pensar en una presencialidad gradual por regiones, etcétera. Otro discurso, esta vez de los gremios, muchos, algunos, no todos, pero algunos dirigentes gremiales que han aseverado a través de los medios de comunicación que el retorno a clases presenciales no se va a dar por dos razones. O mejor dicho, se colocan estos dos elementos como condiciones para el retorno a la presencialidad. Primero, la bioseguridad en las escuelas y ahora la vacunación de los maestros, y en tercer lugar el aumento de los salarios de los docentes a niveles de $600 mensuales. Esto es un argumento muy poderoso. Todos estamos conscientes de que las escuelas están en
en condiciones muy precarias, que la vacuna difícilmente en los próximos meses va a llegar a buena parte de la población, pero si a esto se le suma como condición al retorno el aumento de $600 mensuales como mínimo, puede llegar el momento en que el gobierno, bajo el supuesto de que la vacuna efectivamente se masifique en unos 3 o 4 meses y que las escuelas tengan medidas mínimas de bioseguridad, pues los maestros se quedarían entrampados en su discurso, porque el país en las condiciones en que está, imposible que pueda acceder a una solicitud de un sueldo mensual de $600 a un sector muy importante de la población, pero que va a suponer que otros sectores de la población van a exigir el mismo tratamiento, y esto, por supuesto, va a generar un terrible problema, porque los maestros van a verse honrando su propio discurso, van a verse la necesidad de no retornar a clase, creando un frente innecesario contra los representantes que de alguna manera están ávidos porque se retorne a la normalidad en las escuelas. Y otro argumento que se ha utilizado es que hay que retornar a la presencialidad porque los niños no se contagian, no son propensos al contagio. Esto es muy falso. Esto es falso porque la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud y expertos de todo el mundo han dicho que los niños, por sus condiciones, pueden ser asintomáticos, pueden estar contaminados efectivamente, ser asintomáticos y convertirse en peligro silencioso, porque hacer un llamado a la presencialidad bajo ese argumento puede traer como consecuencia la multiplicación del contagio. Entonces esto es un argumento que es un poco desinformado, no sabemos si tendencioso o ingenuo, pero al fin y al cabo forma parte del discurso que gira en torno a este problema. Decía que el gobierno también tiene un discurso sobre este asunto, y ese es el discurso del ir y venir, sin argumentos ni evidencia. Es un discurso que es un no discurso definitivamente. El gobierno simplemente hace llamados recurrentes a la presencialidad, pero así como los hace, a las pocas horas o a los pocos días tiene que echar para atrás esa orden, porque la realidad apabulla y los niveles de contagio son altos e impiden que se lleve a la concreción estas medidas gubernamentales. Pero el gobierno no justifica ni la medida del retorno ni cuándo suspende esta medida. Un gobierno que en ese sentido es callado y está dejando que la sociedad civil opine y se establezcan estas polémicas, este intercambio de discursos que al no estar muchos de ellos bien fundamentados en conocimientos ya verificados a través de la ciencia y a través de las organizaciones mundiales de la salud y expertos, pues se caen por su propio peso, porque son muy fácilmente desmontables a través de cualquier análisis que se les haga. Quiero finalizar, por supuesto, hay otros argumentos, no nos da tiempo de comentarlo, quizá en la sesión de preguntas podríamos hacerlo, pero en definitiva, ante tanto cruce de información, ante tanto apasionamiento y por la desesperación que existe por el problema de la pandemia y la presencialidad en las clases y la deficiente experiencia en términos de clases online, pues está generando mucha retórica no apegada a la verdad, mucha retórica exagerada o francamente falsa en defensa de posiciones que a la larga pueden enturbiar la posibilidad de lograr un consenso en torno a un objetivo único. Muchas gracias y los espero en la sesión de preguntas.